La ley de víctimas, como ustedes conocen, fue creada en diciembre del año 2013 y fundamentalmente lo que la ley de víctimas establece es que tiene que existir un programa de reparación integral a víctimas. Un programa de reparación integral significa que va a existir, que va a haber reparación inmaterial y reparación material. La reparación material, que fundamentalmente pasa por indemnizaciones y otros rubros relacionados, está a cargo, de acuerdo a la ley, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La reparación inmaterial está a cargo de la Defensoría del Pueblo. Para nosotros poder cumplir con la reparación inmaterial que nos ha encargado la ley, hemos realizado varias acciones en el transcurso del tiempo. Primero, indicarles que en abril del año 2014 creamos la Dirección Nacional de Reparación de Víctimas. La Dirección Nacional que fue creada nominalmente ha necesitado de un conjunto de acciones extras para ir funcionando, por supuesto. En este sentido, en el transcurso del tiempo y hasta octubre del 2014, nosotros habíamos podido incorporar al equipo de trabajo para darle atención a 4 personas, aparte de la persona que está a cargo de la dirección. Y en septiembre del 2014 dictamos mediante resolución las directrices para atención a las víctimas. Ustedes deben entender, es necesario decirlo, que no es suficiente con abrir las puertas. Necesitábamos un proceso de socialización previo y de acercamiento a las víctimas para poder determinar, además, conjuntamente con ellas, cómo vamos a hacer el trabajo de reparación inmaterial. La reparación inmaterial no es un tema sencillo. Pasa por reparación individual, por ejemplo, cuando una persona dice que está afectada psicológicamente o aún tiene afectaciones físicas, hay que darles atención, o pasa por reparación colectiva, establecer sitios de memoria, poner nombres a las plazas, por ejemplo. Hay muchas formas de reparación colectiva, así que no es fácil determinar los tipos de reparación que se van a establecer en cada caso y de manera colectiva. Por eso ha sido necesario trabajar conjuntamente con las víctimas. Lo importante de esto, de todo este proceso, aparte de la socialización que hemos hecho a nivel territorial, especialmente en Quito, Guayaquil y Loja, por ser los sitios en donde existen los mayores números de víctimas, aparte de la socialización que hemos hecho, decía, lo importante de todo esto es que hemos empezado ya a atender a las víctimas directamente. Desde el 9 de febrero, desde el lunes de la semana pasada, hemos abierto las puertas para la atención a las víctimas. Hasta este momento hemos atendido a 104 personas víctimas. Ustedes recuerden, por favor, que existen 456 víctimas. Significa que hemos abierto los expedientes y que empezamos en un proceso de establecer cuál sería la mejor forma de reparación inmaterial para las víctimas. Ahora, esto no depende únicamente de la decisión de la Defensoría del Pueblo. Es necesario que coordinemos con otras entidades y eso también nos hemos visto abocados a establecer y a precisar esas coordinaciones. Por ejemplo, cuando nosotros referimos que una víctima requiere un tipo de atención de salud, es necesario que el Ministerio de Salud participe con su personal. No cuenta con este personal la Defensoría del Pueblo. Cuando requerimos que exista por ejemplo, un nivel de reparación colectiva a través de incorporar en los textos escolares la educación en derechos humanos y lo que fue la dirección de víctimas, requerimos un espacio de coordinación con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, en cuanto estamos llevando adelante lo que es el Centro de Implementación, el Centro Nacional de la Memoria y Derechos Humanos. Es decir, hay varios temas de coordinación con otras entidades que lo hemos venido llevando adelante. Desde que iniciamos la atención el 9 de febrero, hemos incorporado ya y hemos podido incrementar el personal en la Defensoría del Pueblo para la Dirección Nacional de Víctimas. En este momento tenemos contratadas a 9 personas. 5 abogados, porque ustedes recuerden que la ley nos encarga la procuración de las víctimas, esto es decir, hacer el papel de abogados de las víctimas en los casos que se tramitan en la Fiscalía. 3 psicólogos por el nivel de atención psicológica que se requiere y un trabajador o trabajadora social que está creado pues el cargo y en este momento lo estamos contratando. Así que hemos empezado a trabajar con 9 personas. Mi invitación a todas las víctimas, a todas las personas que han sido señaladas como víctimas en la ley de víctimas, que se acerquen a la Defensoría del Pueblo para iniciar los procesos de reparación inmaterial
tenemos ya y estamos preparados en este momento para poder atender a todas las víctimas. También establece nuestras directrices y el reglamento que ya explicará la viceministra Cristina González, también establece que es paso necesario y obligatorio de las víctimas venir primero a la Defensoría del Pueblo. Y en la Defensoría del Pueblo se levantará una ficha, se atenderá la causa, se establecerán las formas de reparación y de esta manera, con un informe, llegará al Ministerio de Justicia, quien en base a su reglamento atenderá a las víctimas. De esta forma, la Defensoría del Pueblo pues ha venido cumpliendo con los pasos necesarios y desde que damos la atención a las víctimas vamos a remitir y acompañar los casos en el Ministerio de Justicia. Cristina nos explicará ahora sobre el reglamento que ya ha dictado el Ministerio de Justicia. Muchas gracias por mi parte. Efectivamente, mediante registro oficial expedido el martes 24 de febrero de 2015, se publica el reglamento de procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por concepto de indemnización y las medidas para su cumplimiento, emitido mediante acuerdo ministerial número número 865, emitido por la ministra de Justicia, Lady Andrea Zúñiga. Efectivamente, como lo ha manifestado el señor defensor del pueblo, al Ministerio de Justicia, por mandato legal, le corresponde establecer el procedimiento para las negociaciones para efectos de la indemnización. Para el caso de violaciones de derechos humanos, tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como la Constitución de la República del Ecuador efectivamente han previsto la figura de la reparación integral, la cual comprende, como ustedes conocen, diversos aspectos, tanto materiales como inmateriales, buscando restituir a la víctima a su estado anterior. La reparación integral incluye el conocimiento de la verdad de los hechos, la indemnización de daños, la rehabilitación, la garantía de no repetición y la satisfacción del derecho violado. Debemos, por lo tanto, enfatizar que la indemnización es una parte de la reparación integral, pues busca efectivamente resarcir los daños sufridos por las víctimas. En tal sentido, la Ley para la Reparación de Víctimas y la judicialización para las graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad y el Reglamento de Procedimiento para los Acuerdos Reparatorios, los montos a pagarse por concepto de indemnización, ha sido legalmente expedido a efectos de dar inicio al proceso de reparación integral y material a todas las víctimas documentadas en el informe de la Comisión de la Verdad. Es un hecho histórico. El Estado reconoce su responsabilidad objetiva sobre las violaciones documentadas por la Comisión de la Verdad y reconoce a las víctimas que sufrieron vulneraciones injustificadas contra su vida, su integridad, libertad y dignidad, por lo que debe garantizarse sin dilaciones el derecho al conocimiento de la verdad, de los hechos, la justicia, la reparación y la no repetición. En efecto, el reglamento contiene un principio de reparación integral de las víctimas, para lo cual se ha establecido un programa de reparación a cargo de la Defensoría del Pueblo y la reparación mediante acuerdo indemnizatorio a cargo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a través de un proceso de negociación debidamente reglamentado, y la reparación por vía judicial mediante la demanda judicial en caso de reparación integral de daños causados por las violaciones ocurridas. El reglamento de procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por concepto de indemnización y las medidas para su cumplimiento, tiene por objeto establecer
el procedimiento administrativo para acordar el monto de la indemnización en los casos en los que haya lugar y las medidas para su cumplimiento, conforme lo establece la ley. Los montos por concepto de indemnización se establecerán por los daños materiales e inmateriales en cada caso, tomando en cuenta los parámetros y criterios que hayan sido desarrollados por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Efectivamente, el artículo 7 de la ley manda a que el Ministerio de Justicia reglamente el procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse y las medidas para su cumplimiento. Por su parte, en la disposición transitoria general primera, se establece que se implementarán todas las medidas necesarias para dar cumplimiento con las responsabilidades determinadas en esta ley. En tal sentido, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en coordinación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía General del Estado, con la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Finanzas y otras instituciones, así como dentro del proceso de socialización con las víctimas, con la Mesa Nacional de Víctimas, ha construido la norma reglamentaria que viabilice el proceso de reparación integral. El ámbito de aplicación de la norma reglamentaria, tal como lo dispone la ley, prevé para aquellos casos víctimas de los casos documentados por la Comisión de la Verdad cometidos en el Ecuador entre el periodo 4 de octubre de 1983 y 31 de diciembre de 2008, a excepción de aquellos que hayan recibido indemnización por parte del Estado. En la norma reglamentaria se incorporan principios que van a regir este proceso de negociación, principios como el de buena fe, el de proporcionalidad, el de celeridad, el de no revictimización, el de equidad, el de no discriminación, el de gratuidad, el de accesibilidad al procedimiento y de acceso a la información. La ley establece como beneficiarios a las víctimas directas y a su cónyuge o pareja en unión de hecho y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, lo cual está previsto en el reglamento. Por lo tanto, el reglamento procede a regular el proceso de negociación de acuerdos indemnizatorios y las medidas para su cumplimiento, para lo cual se establece una primera fase que es el programa de reparación a cargo de la Defensoría del Pueblo, quien remitirá, como ya bien lo señaló el señor Defensor del Pueblo, los expedientes al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a efectos de iniciar un proceso de negociación con las víctimas o personas beneficiarias. Posteriormente, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos deberá iniciar los procesos de negociación con las víctimas o beneficiarios, para lo cual se presentará una propuesta de negociación tomando en cuenta los criterios y parámetros establecidos en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cultos. ¿Qué comprenderá la indemnización? La indemnización comprenderá los daños materiales y los daños inmateriales que sean debidamente justificados dentro del proceso de negociación. Se ha conformado una comisión negociadora que la integrará la ministra o el ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la viceministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la coordinación jurídica y además intervendrá el señor Procurador General del Estado. El proceso de negociación resultará en la suscripción de un acuerdo indemnizatorio respecto al monto por la violación de los derechos o en la suscripción de un acta de imposibilidad de acuerdo en caso de que no se llegare a tal fin. De igual forma,
en el reglamento, siguiendo con lo dispuesto en el artículo 8 de la ley, se ha establecido que las víctimas no podrán recibir doble indemnización por los mismos hechos documentados por la Comisión de la Verdad, por lo que el Ministerio de Justicia notificará para efectos del pago con el contenido del acuerdo al Ministerio de Finanzas a efectos de que se concrete el resarcimiento de los daños causados por las violaciones a los derechos humanos. Esto vendría a complementar el trabajo que desde la Defensoría del Pueblo se iniciará dentro de este proceso de reparación integral, en donde, como he señalado inicialmente, la indemnización es una parte de la reparación integral.